¿Y si te dijera que la palabra bárbaro es la mentira más grande jamás contada por un imperio? Una mentira tan poderosa que resuena hasta hoy, moldeando nuestra visión de toda una era como un tiempo de salvajismo y oscuridad. Hemos aprendido una historia simple. Por un lado, Roma, la luz de la civilización, el orden, la ley, la grandeza de la piedra y el mármol. Por el otro, hordas informes de salvajes, movidos por una sed ciega de sangre y destrucción, que salieron de sus bosques oscuros para apagar esa luz. Una narrativa del bien contra el mal, del orden contra el caos. Pero en mis archivos, en los documentos que pocos se atreven a leer, encontré una historia diferente, una historia mucho más sombría, compleja y humana. Una historia que no habla de una simple invasión, sino de un colapso. Un suicidio lento y agonizante de una civilización que abrió sus puertas podridas a hombres que muchas veces no venían a conquistar, sino a huir. Hoy, en Tronos Cruzados, no vamos a contar la historia de la caída de Roma. Vamos a investigar la autopsia de su cadáver. Vamos a desenterrar el secreto detrás del ascenso de los bárbaros, no para exculparlos de la violencia, que fue real y terrible, sino para exponer al verdadero culpable. Un culpable que se escondía dentro de los propios muros de Roma, en los palacios de los poderosos y en los campos donde los pobres clamaban por un final que para ellos era una liberación. Esta es la historia del colapso que cambió el mundo y de cómo los bárbaros fueron solo el síntoma final de una enfermedad que ya consumía al imperio desde adentro. Para entender el secreto, primero necesitamos entender la mentira. En el siglo IV, la máquina de propaganda romana funcionaba a todo vapor. La figura del bárbaro era esencial para la identidad de un imperio que en realidad ya estaba perdiendo la suya. Los textos de la época son unánimes en su repulsión. San Ambrosio, uno de los pilares de la Iglesia, los describía como enemigos desprovistos de cualquier humanidad, exhortando a los cristianos a defender la patria contra esa plaga. El obispo Sinesio de Cirene los llamaba perros malditos que el destino trajo, aplicándoles los versos más crueles de Homero. La imagen era clara. Al otro lado del limes, de la frontera fortificada que era la gran muralla de Occidente, vivía el caos encarnado, un otro informe, irracional, cuya única función en la historia era la de destruir. Esa narrativa era reconfortante. Absolvía a Roma de sus propios fracasos, de su propia decadencia que ya se arrastraba por siglos. La gran crisis del siglo III ya había dejado heridas incurables. Roma, el corazón del imperio, se esclerosaba, ya no conseguía irrigar sus provincias lejanas. Esas provincias, a su vez, se convertían en mundos aparte, autosuficientes y a veces rebeldes. La unidad era una ficción mantenida por la fuerza, y esa fuerza estaba fallando. Una crisis demográfica silenciosa corroía la base del sistema, la mano de obra servil que alimentaba la economía romana, una economía de pillaje que no creaba, solo consumía. Los emperadores, desesperados, lo intentaron todo. En el 212, el edicto de Caracalla concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio en un intento de unificar lo que ya se partía. En el siglo IV, Constantino buscó un último milagro. Apostó por un nuevo Dios, el de los cristianos, con la esperanza de que él pudiera salvar la estructura romana que los dioses antiguos habían abandonado. Y por un breve momento, la paz y una aparente prosperidad parecieron regresar, pero era solo un espejismo, un último aliento antes del fin. El cristianismo, en realidad, nunca fue un aliado leal de Roma. La Iglesia usó las estructuras del imperio para crecer, para expandirse, pero su vocación era universal, no imperial. No estaba dispuesta a morir abrazada al cadáver de una única civilización.
se amoldaría a lo que viniera después. Mientras tanto, en las fronteras, la presión aumentaba. Los germanos no eran una novedad. El imperio llevaba siglos lidiando con ellos. Pero ahora, algo era diferente. Lo que antes eran incursiones controlables se convertían en ondas de choque. Desde el reinado de Marco Aurelio, en el siglo II, la amenaza era permanente. La gran incursión del 276, que barrió la Galia, Hispania y el norte de Italia, fue un ensayo general para la catástrofe del siglo V. Dejó ciudades en ruinas y campos devastados, de donde la vida nunca más brotó con la misma fuerza. La respuesta de Roma era cada vez más frágil. En lugar de repelerlos, comenzó a admitirlos. Bárbaros eran acogidos en el ejército, autorizados a instalarse en los márgenes del imperio como federados. Eran los primeros esbozos de una fusión que más tarde definiría la propia Edad Media. Roma intentaba absorber la vanguardia del veneno con la esperanza de crear un antídoto, pero el veneno ya corría por las venas del imperio desde hacía mucho tiempo. La aristocracia romana, cada vez más rica y poderosa, aplastaba a las capas populares. Los pequeños campesinos, los colonos, eran forzados a ponerse bajo el patrocinio de los grandes terratenientes, convirtiéndose en siervos en todo menos en el nombre. La miseria era tan profunda que en varios momentos estalló en revueltas desesperadas. Los bagaudas en la Galia e Hispania, campesinos en armas contra un sistema que les robaba la tierra, el pan y la dignidad. Este era el imperio que aguardaba a los bárbaros. No una fortaleza unida y virtuosa, sino un coloso enfermo, con el cuerpo cubierto de heridas y el alma dividida. La narrativa oficial del salvaje en la puerta escondía la verdad incómoda. La puerta ya estaba reventada desde adentro. La historia que nos contaron sobre la virtud romana contra la barbarie era la primera y más importante capa de un gran secreto. El telón de la propaganda romana cae cuando damos voz a los testigos que el poder intentó silenciar. Y la más impactante, la más demoledora, es la de un monje de Marsella, Salviano, que escribió alrededor del año 440. Su obra, Sobre el gobierno de Dios, no es un lamento por la caída de Roma, es una acusación, una denuncia que invierte completamente el papel de víctima y villano. Para Salviano, la catástrofe era interna. Fueron los pecados de los romanos los que destruyeron el imperio. Sus vicios, su corrupción, su opresión brutal contra los pobres entregaron el poder a los bárbaros. Escribe y sus palabras son como martillazos en un ataúd. Los romanos eran, para sí mismos, peores enemigos que sus enemigos de fuera. Una afirmación devastadora. Y va más allá. ¿Qué se puede reprochar a los bárbaros? Su moral, su cultura es otra. ¿Por qué condenar lo diferente? El pueblo sajón es cruel, los francos son pérfidos, pero ¿son sus vicios tan condenables como los nuestros? ¿Es un alamán borracho tan reprensible como un cristiano borracho? Se atreve a comparar las dos sociedades y la romana, cristiana y civilizada sale perdiendo. Pero la revelación más profunda de Salviano, la que expone la herida fatal del imperio, es la complicidad activa de las masas romanas con los invasores. Nos cuenta sobre los pobres despojados, los huérfanos pisoteados, a tal punto que muchos, incluso personas de buena educación, huían para buscar refugio entre los enemigos. Iban a buscar entre los bárbaros la humanidad de los romanos, porque ya no podían soportar entre los romanos la inhumanidad de los bárbaros. Piensa en el peso de esa acusación. El ciudadano romano, un título antes comprado a precio de oro, ahora era repudiado. Era mejor vivir bajo el yugo de un jefe bárbaro que bajo la opresión de un terrateniente romano y sus recaudadores de impuestos.
Prefieren vivir libres bajo apariencia de esclavitud que ser esclavos bajo apariencia de libertad, concluye Salviano. Las revueltas de los bagaudas, que la historia oficial trataba como simple bandolerismo, son recontextualizadas por él como el resultado inevitable de la iniquidad romana. Esta perspectiva lo cambia todo. Las grandes invasiones dejan de ser una simple agresión externa para convertirse también en una gigantesca revolución social. Los bárbaros no necesitaron derribar los muros de Roma. Las masas oprimidas les abrieron las puertas. A esto se suma otro hecho que la propaganda romana ocultaba. Los bárbaros del siglo V no eran criaturas salvajes recién salidas de los bosques. Muchos de estos pueblos, como los godos, llevaban generaciones migrando y en contacto con otras civilizaciones. Traían consigo técnicas refinadas de metalurgia, un arte de orfebrería complejo y el fascinante arte de las estepas, con sus motivos animales estilizados que influirían en toda la estética medieval. No eran ignorantes del mundo romano. Al contrario, muchos lo admiraban. El sueño de un jefe bárbaro no era destruir Roma, sino imitarla. Codiciaban los títulos romanos de cónsul y patricio. Teodorico, el más poderoso de los reyes ostrogodos, que gobernó Italia durante 30 años, declaraba en sus cartas al emperador en Constantinopla que su única ambición era hacer de su reino una imitación de vuestro imperio sin rival. Ninguno de ellos, hasta Carlomagno más de 300 años después, osó autoproclamarse emperador. ¿Y el factor religioso? Otra capa de complejidad. Una parte significativa de los invasores ya era cristiana cuando entró en el imperio. Ostrogodos, visigodos, vándalos, todos habían sido convertidos, pero por una ironía del destino, abrazaron el arrianismo, una versión del cristianismo que el Concilio de Nicea había declarado herética. El apóstol que los convirtió, Ulfilas, era arriano. Por lo tanto, lo que debería haber sido un lazo de unión, la fe en Cristo, se convirtió en un motivo más de conflicto, de desconfianza y de lucha. Bárbaros arrianos contra romanos católicos. Esta ya no es la historia de un monstruo informe atacando a una doncella indefensa. Es la historia de un gigante moribundo, cuyos propios hijos lo desprecian, que se encuentra con vecinos fascinados por su gloria pasada, pero que traen consigo una cultura propia, una fe rival y una fuerza militar renovada. La narrativa simplista se deshace, y lo que emerge es un drama de colapso social, desesperación y una inevitable y dolorosa fusión. El detonante que desata la explosión final, lo que transforma la presión constante en la frontera en una avalancha, es, como tantas veces en la historia, un evento lejano, en el corazón de Asia. Un cambio climático, un enfriamiento tal vez, que empuja a un pueblo, que empuja a otro, en una reacción en cadena de desesperación y huida hacia el oeste. Los invasores no son solo conquistadores, la mayoría de las veces son refugiados, y su crueldad es la del hombre acorralado. El año 407 es un hito. La Galia, Hispania e Italia son inundadas por una ola de vándalos, alanos y suevos. En el 410 sucede lo impensable. Roma, la ciudad eterna, es sitiada y saqueada por los visigodos de Alarico. El shock psicológico es inmenso. Mi voz se ahoga y los sollozos me interrumpen, escribe San Jerónimo desde Palestina. El mundo, tal como se conocía, parecía haber llegado a su fin. Pero aquí, de nuevo, la historia secreta revela sus matices. San Agustín, en su Ciudad de Dios, minimiza el evento y destaca un detalle crucial. Alarico, el bárbaro, a diferencia de tantos generales romanos, ordenó que las basílicas cristianas fueran respetadas como lugares de asilo. La salvajería bárbara de cerca parecía extrañamente contenida.
En el 455, cuando los vándalos de Genserico vuelven a saquear la ciudad, lo hacen casi sin derramamiento de sangre. La verdadera tormenta aún estaba por llegar, y tenía un nombre: Atila. El Imperio I fue un catalizador brutal. Atila unificó tribus, subyugó a otros bárbaros y en el 451 se lanzó sobre la Galia. Fue detenido en los campos cataláunicos, no solo por romanos, sino por un ejército que incluía una fuerza masiva de visigodos, bárbaros luchando junto a Roma para detener a otros bárbaros. La confusión era total. Con la muerte de Atila, en el 453, su imperio se deshizo, pero el daño estaba hecho. Había desestabilizado todo el tablero de ajedrez europeo. Es en este caos donde surgen los hombres que van a dibujar el nuevo mapa de Occidente. En la Galia, Clodoveo une a las tribus francas y, con su conversión estratégica no al arrianismo, sino al catolicismo romano, gana el apoyo decisivo de la poderosa jerarquía de la Iglesia. En Italia, Teodorico, el ostrogodo, establece en Rávena un reino que, durante 30 años, revivió la Pax Romana y la cultura clásica, con consejeros como Boecio y Casiodoro. El golpe de gracia, el evento que marca el fin simbólico del Imperio de Occidente, es casi un anticlímax. En el 476, un jefe bárbaro llamado Odoacro depone al último emperador, un joven patético llamado Rómulo Augustulo. Una broma cruel de la historia que comenzó con Rómulo y terminó con un pequeño Augusto. Pero Odoacro no se proclama emperador. En un gesto que revela toda la complejidad de la época, envía las insignias imperiales a Constantinopla, declarando que un solo emperador era suficiente para el mundo. Occidente ya no era Roma, era ahora un mosaico de reinos germánicos. Este nuevo mundo es, sin duda, un mundo en retroceso. La violencia de las invasiones, la omnipresencia de la espada larga y brutal de los bárbaros, destruyó vidas, monumentos y el frágil tejido económico del imperio. La decadencia de las ciudades, que ya venía ocurriendo, se acelera vertiginosamente. La población huye al campo, buscando la seguridad y el sustento que los centros urbanos ya no ofrecen. El hambre y las epidemias, como la peste negra que asola Europa a partir del 543, completan el escenario de devastación. La administración se deshace. La majestad imperial es sustituida por el rey guerrero, el Rex Crinitus, el rey cabelludo, cuya mayor insignia de poder es su larga cabellera. El refinamiento de las costumbres da paso a una crueldad explícita, a un despotismo templado por el asesinato, como lo definió un historiador. El mundo se vuelve más brutal, más simple, más fragmentado. La piedra es sustituida por la madera. El derecho se fragmenta en códigos personales. El hombre antiguo, que debía ser justo, da paso al hombre medieval, que debe ser, ante todo, fiel a su Señor. Es un mundo más sombrío, pero es también el crisol donde se está forjando una nueva civilización. Una fusión lenta, dolorosa y profunda entre lo que quedó de las estructuras romanas y la energía, la cultura y la violencia de los pueblos germánicos. Este no es el fin de la historia. Es el inicio de una nueva y larga era, nacida no de la muerte de Roma, sino de su lenta y compleja transformación. Entonces, ¿quiénes eran los bárbaros? La respuesta, como toda verdad histórica profunda, es incómoda. No eran los monstruos unidimensionales de la propaganda romana, ni los nobles salvajes de un romanticismo posterior. Eran hombres empujados por el hambre, por la guerra, por el clima. Eran fugitivos y conquistadores, paganos y cristianos herejes, admiradores y destructores de la misma civilización que los atraía y los temía.
Su llegada no fue la causa del fin, sino el golpe de gracia a un cuerpo que ya se pudría por dentro. Encontraron un imperio corroído por la desigualdad social, donde los pobres preferían la esclavitud libre bajo un jefe germánico a la libertad esclava bajo un señor romano. Encontraron un sistema político y económico en quiebra, incapaz de defenderse o de sostenerse. La Edad Oscura, si es que existió, no fue un incendio provocado por antorchas bárbaras. Fue el largo y sombrío crepúsculo de Roma, un apagarse lento de luces que ya vacilaban mucho antes de que la primera horda cruzara el Rin. Los bárbaros no apagaron la luz. Simplemente llegaron cuando la noche ya estaba cayendo, y en la oscuridad ayudaron a construir con los escombros del viejo mundo y con la fuerza de sus propios brazos y espadas, los cimientos de uno nuevo. La historia que nos contaron fue una fábula para justificar la caída. La historia que investigamos hoy es una autopsia para revelar la verdad. Y la verdad es que el monstruo que Roma más temía, al final, no estaba del otro lado de sus puertas. Siempre estuvo adentro. La historia está llena de secretos y versiones oficiales que esconden la verdad. ¿Qué otro evento histórico te gustaría ver investigado aquí en Tronos Cruzados? Deja tu sugerencia en los comentarios. Si crees que la historia es más que fechas y nombres, sino una saga de pasiones y conspiraciones, suscríbete al canal y únete a nuestra búsqueda. Hasta la próxima investigación.